abran su simulador en sus equipos. Les comparto, en este caso, el mío, para que empecemos con la clase del día de hoy. Entonces, el simulador ustedes ya lo tenían instalado desde ya reuniones pasadas, y es esta la versión que ustedes instalaron, ¿no? En este caso, este simulador ya lo habíamos trabajado con antelación. Y por favor, en el área de dispositivos, van a utilizar en este caso cualquiera de los equipos que ustedes van a ver en la parte inferior de la pantalla. Ahí lo estoy marcando con un ovalito de color rojo. Y en este caso pueden utilizar, por ejemplo, un router de la serie 1941 o un router de la serie 1841 o varios routers de esas series. En este caso necesitamos 2 equipos, pueden hacer combinaciones, pero si ustedes observan dentro del área de dispositivos, no van a encontrar un router de la serie 2500. Esos routers ya no se les da soporte, ya no se les da servicio, y obviamente en el simulador no van a haber routers de la serie 2500. Por eso, el día de ayer, en el caso del equipo E, en el caso del equipo E y en el caso del equipo L, utilizamos routers de la serie 1941, para el equipo L, y para el equipo E, un router de la serie 1841. De esta manera podemos hacer lo siguiente. Entonces, en el área de dispositivos, podemos utilizar, por ejemplo, routers de diferente modelo. Pueden ver en este caso routers de la serie 4300, 4221, 1941, 2900, 2911, 1240, 1841, etcétera, todos los que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Entonces, yo voy a seleccionar en este caso routers de la serie 1841. Entonces, es justamente el que voy a marcar con una flecha de color rojo. Es justamente este. ¿Lo alcanzan a apreciar en sus pantallas? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien. Sí. Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, de esta manera voy a tener en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 routers, justo como lo tenemos en la topología en el laboratorio. ¿Sale, vale? Bien, nos ordenamos en la parte superior de la pantalla, si los alcanzan a observar. Entonces vamos a ordenarlos, en este caso, en la parte superior de la pantalla. Entonces, desde el router 0 hasta el router número 11, tendríamos 12 routers. Ahora, el asunto en Packet Tracer es que cuando ustedes utilizan un router recién instalado en el área de trabajo, entonces los routers, en este caso al ser modulares, los pueden ver sin interfaces. Por ejemplo, vamos a dar clic en el icono del router 0. En el icono del router 0, una vez que den clic, aparece esta imagen que les voy a compartir a continuación. Es justamente la parte trasera, es decir, el backplane de un router, como el que ustedes tienen en el equipo E. Entonces, es exactamente este mismo. Miren, lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a hacerle un zoom a la pantalla para que ustedes lo puedan observar un poco más grande. Ahí lo alcanzan a ver un poco mejor. Y de esta manera van a ver que es exactamente la misma forma de las personas que se sentaron o los compañeros que se sentaron en el equipo E. En este equipo, si ustedes observan, es exactamente lo mismo. Entonces, en la parte de la izquierda, ustedes van a poder alcanzar a apreciar una ranura que se llama ranura 0. La ranura 0 o slot, la ranura número 1 o slot 1, y a la derecha van a poder observar la ranura 0 o slot 0. Entonces, estos equipos, al ser modulares, obviamente ustedes los pueden escalar, los pueden actualizar, pueden poner diferentes tarjetas,
Y en la parte de la izquierda, como comentamos al inicio del semestre, van a poder ver o alcanzar a ver esta columna que estoy marcando en color rojo, con un cuadro de color rojo, en donde pueden ver diferentes módulos o diferentes tipos de tarjetas que ustedes pueden instalar en el router en cada una de esas ranuras, slot 0 o slot 1. Entonces, en este caso, van a poder apreciar también en este tipo de equipos, van a poder ver estas dos interfaces, interfaz Fast Ethernet 0, lo vamos a marcar en color verde, la interfaz Fast Ethernet 1 y la interfaz Fast Ethernet 0. También pueden alcanzar a apreciar el puerto auxiliar y también pueden alcanzar a apreciar el puerto de consola. Entonces, en el caso del puerto de consola, vean que tiene una etiqueta de color azul y esta etiqueta de color azul indica, en este caso, que ahí van a conectar el puerto de consola. En esencia, este equipo puede tener varias interfaces insertadas en las ranuras del router, pero desde fábrica tiene dos interfaces Fast Ethernet 0 abajo, Fast Ethernet 1 arriba, consola arriba, auxiliar abajo, y acuérdense que el puerto de consola es para poder configurar el equipo de forma local, pero el puerto auxiliar es para poder configurar el equipo de forma remota. Entonces, ingresar al equipo en forma remota es a través de diferentes protocolos, como en este caso el protocolo Telnet, el protocolo SSH, el protocolo SNMP, o simple y sencillamente haciendo una llamada telefónica a un número telefónico que podamos configurar en el equipo, utilizando un módem externo o un módem interno y conectando el módem al puerto auxiliar del equipo. Entonces, de esta manera, podemos ver las interfaces que el equipo posee y podemos utilizar, en este caso, las interfaces que queramos, pero acuérdense que lo que nosotros hicimos actualmente es utilizar interfaces seriales. Tenemos dos tipos de interfaces seriales, por ejemplo, la voy a marcar en color rojo. Esta interfaz que se llama interfaz WIC o WIC2T, y también esta otra interfaz que ustedes van a poder ver, que es una WIC o WIC1T. Entonces, estas interfaces, habíamos comentado al inicio del semestre, se pueden catalogar de acuerdo a su acrónimo, es decir, el acrónimo significa One Interface Card, es decir, es una interfaz de red de área amplia. Entonces, por eso se les llama WICs. Entonces, la WIC 1T contiene un solo puerto y la WIC 2T contiene dos puertos en la misma tarjeta. Actualmente solamente hemos utilizado la tarjeta WIC 1T, es decir, tarjetas que solamente tienen un puerto, y vamos a dar clic justamente en esa tarjeta, pero previamente vamos a apagar el equipo, en este caso en el simulador, tenemos que apagar el equipo con el botón de encendido, y el botón de encendido, una vez que ustedes lo presionan, se va a apagar el equipo y en ese momento podemos insertar todas las tarjetas que queramos. Entonces damos clic en el botón de encendido, apagamos el router y vamos a seleccionar una tarjeta WIC1T. Vamos a poner una directamente en el slot 0, otra en el slot número 1. ¿Cómo la seleccionamos? Posicionamos el cursor del mouse justamente sobre la tarjeta, presionamos el botón izquierdo del mouse, desplazamos la tarjeta hacia el router, una en el slot 0, soltamos el botón izquierdo del mouse, otra en el slot 1, soltamos el botón izquierdo del mouse y de esa manera insertamos las tarjetas que son justamente las que ustedes vieron en el laboratorio. Los conectores que estamos utilizando aquí son conectores DB60 y obviamente tenemos un conector en forma de D invertida, pareciera un trapecio, ¿no? Entonces, esta forma de trapecio es muy funcional porque no permite insertar el conector B35 o el cable B35 que ustedes ya conocen en el laboratorio, no permite insertar el cable de otra forma más que la que tiene el propio conector. Entonces, es imposible que nos podamos equivocar sabiendo de antemano que este tipo de conectores, al ser un conector de B60, tiene una forma específica y el conector en realidad macho no entra de otra forma que la que indica el conector hembra. Por lo tanto, en este caso,
vamos a encender el router, y ya una vez que encendimos el router, vean que el LED del botón de encendido se habilita, ¿no? Entonces, de esta manera, el router A va a tener dos interfaces, pero acuérdense que el router A solamente está utilizando el slot 0, es decir, la tarjeta que se encuentra en la ranura 0, lo cual indica que el slot número 1 está sobrando, no tiene caso dejarla, pero bueno, ya lo hicimos y vamos a dejar todas las interfaces habilitadas encendiendo el router y vamos a hacer exactamente la misma operación en cada router. Esta imagen que ustedes ven en la pantalla es la imagen del router 0. Por lo tanto, hagan la misma operación en cada uno de los routers, router 1, router 2, router 3, 4, 5, hasta el router número 11. Entonces, van ingresando al equipo, seleccionan en la ventana de trabajo el router que ustedes van a configurar, dan clic izquierdo, se habilita esta pantalla que ustedes ven en su computadora, y después van apagando cada router y van insertando las tarjetas WIC1T en todos los equipos hasta completar todos los routers, del router 0 hasta el router 11. Entonces, hagámoslo. Entonces, regresamos a nuestra área de trabajo. Ahí la están viendo en su pantalla. Y vamos a configurar cada router desde el router A, desde el router 0, perdón, hasta el router número 11, asignándole 2 tarjetas en cada una de las ranuras, ¿no? Otro ejemplo, por decirlo así. En el caso del router 1, les comparto la imagen, ahí lo alcanzan a ver sus pantallas, le voy a hacer un zoom, entonces ahí lo alcanzan a ver sus pantallas. Bien, entonces apagamos el router. Una vez que apagamos el router, seleccionamos una tarjeta WIC1T, presiono el botón izquierdo del mouse, desplazo la tarjeta justo sobre la ranura 0 o slot 0, suelto el botón izquierdo y ya anexé la tarjeta. Vean en la parte inferior de la pantalla. En la parte inferior de la pantalla, ustedes van a poder ver en este caso qué tipo de interfaz es. En este caso nos indica que es una interfaz WIC1T que tiene un solo puerto serial, y de esta manera podemos utilizar este tipo de tarjetas en enlaces de tipo síncrono, es decir, SDLC, y de esta manera podemos utilizar también este tipo de tarjetas sobre tecnologías de fibra óptica como la tecnología SONET. SONET es una tecnología de tipo fibra óptica que podemos utilizar con fibra óptica monomodo o fibra óptica multimodo para generar enlaces de una mayor distancia, a diferencia de los cables que estamos utilizando en el laboratorio, que son netamente de cobre. Pero acuérdense que los cables que estamos utilizando en el laboratorio se les conoce como cables V35, mejor conocidos como Winchester. Ese es el nombre coloquial de los conectores o cables que estamos utilizando en el laboratorio. Estos cables, los cables B35, son muy difíciles de encontrar, y sobre todo el cable hembra. El cable hembra es prácticamente imposible encontrarlo. Entonces, este tipo de cables solamente se venden a través de los distribuidores, en este caso Cisco o Juniper o Huawei o cualquier otro proveedor de servicios de Internet, así como proveedores de equipos de Internet, y vienen con los equipos, y por ende las empresas que venden este tipo de equipos como distribuidores les pueden vender los cables, en este caso ya sea hembra o ya sea macho, B35, y hay otras presentaciones, pero este es el cable más utilizado, el cable B35. Y la tarjeta que estamos utilizando es decir, una tarjeta WIC1T. Esta tarjeta viene descrita en la parte inferior, y vean a la derecha, van a ver el formato o la forma de la tarjeta, ¿no? Ven que tiene un conector de B60, 4 filas de 15 pines cada uno, y si nosotros multiplicamos 15 por 4, tenemos 60 pines, y este es exactamente el tipo de tarjeta que estamos utilizando. Inclusive el día de ayer, nuestra compañera Elisa Saraí estaba sentada en un router 1941 que es muy parecido a este, y al momento de conectar o configurar las interfaces, vio este tipo de tarjetas muy parecidas a las que tenía en su router. Y los compañeros que estaban sentados en el equipo E también vieron este tipo de tarjetas insertadas en sus equipos, y es exactamente el mismo formato, ¿no?
Exactamente el mismo formato. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, como les había comentado con antelación, vamos a entrar a cada router, vamos a apagar el router y vamos a seleccionar tarjetas WIC1T y vamos a enlazarlas o vamos a conectarlas en cada una de las ranuras. Router 1, ahora lo encendemos, cerramos la ventana, regresamos al área de trabajo y ahora damos clic izquierdo sobre el router 2. La imagen del router 2 se las muestro a continuación. Ahí la alcanzan a apreciar en sus pantallas. Le voy a hacer un zoom para que puedan ver el equipo. Lo que hacemos es apagar el router. Después seleccionamos la tarjeta, la desplazo a la ranura y una vez que lleno la ranura con las tarjetas, enciendo el router y después lo minimizo. Después router número 3. Regresamos directamente a la ventana del router. Lo alcanzan a ver en sus pantallas. Después le hacemos un zoom, apagamos el router, seleccionamos las tarjetas, las desplazamos hacia las ranuras, encendemos el router y lo minimizamos. Después router número 4, lo van a ver en sus pantallas en unos momentos. Ahí está, le hacemos un zoom y después de que hacemos un zoom, apagamos el router. Ahí está, desplazamos las tarjetas, encendemos el router, minimizamos. Router número 5, ahora le hacemos un zoom para que lo alcancen a apreciar en sus pantallas. Apagamos el equipo, insertamos las tarjetas, encendemos el equipo, minimizamos. Router número 6, ahora en este punto le hacemos un zoom, apagamos el router, seleccionamos las tarjetas, las insertamos en las ranuras, encendemos el router número 6. Bien, ahora router número 7. En el router 7 le hacemos un zoom, apagamos el router, insertamos las tarjetas directamente en el equipo, encendemos el router y lo minimizamos. Router 8. Ahora, en el router número 8 le hacemos un zoom al equipo, apagamos el equipo, seleccionamos las tarjetas, las insertamos en las ranuras, encendemos el router. Router número 9. Router número 9. Entonces, hacemos un zoom, apagamos el equipo, seleccionamos las dos tarjetas, las insertamos en las ranuras, encendemos el router número 9. Router número 10. Ahora ingresamos al router, le hacemos un zoom, después apagamos el equipo, seleccionamos las tarjetas, las desplazamos hacia las ranuras, encendemos el router, minimizamos el router 10. Y por último, el router número 11. Les comparto la imagen. Ahí está. Entonces, en el router número 11, le hacemos un zoom al equipo, apagamos el router, insertamos las tarjetas, encendemos el equipo y minimizamos. Y de todas maneras regresamos en este caso a la ventana de trabajo del equipo que ustedes ven a continuación. Listo. Entonces, ¿sí completaron la actividad desde el router 0 hasta el router número 11? Sí, profesor. Sí, Perfecto. listo. Listo. Perfecto. Ahora, vean que en la parte de abajo de cada router, del símbolo del router, ya saben que el símbolo del router es un cilindro. Vamos a hacer un zoom para que ustedes lo vean. Ahí está. Entonces, cada router asemeja un cilindro truncado. Es una especie de pastel. Es un cilindro truncado. Y en la cara superior van a ver dos flechas que apuntan hacia afuera, dos flechas que apuntan hacia el centro. Ese es el símbolo del router. Tengan en cuenta, como les habíamos comentado con antelación también, que esta simbología no está estandarizada. Eso significa que cada fabricante utiliza la simbología que más le conviene, de acuerdo a su empresa, de acuerdo a su marca, y de esta manera podemos mencionar que esta simbología no está estandarizada. Cada fabricante utiliza los símbolos que más le convienen, pero en esencia este es el símbolo del router más utilizado a nivel mundial. Entonces van a dar clic justo en el símbolo, en el nombre del equipo. Entonces van a dar clic en el nombre del equipo y ven que se abre una ventanita de texto. En esta ventanita de texto van a utilizar en este caso su teclado y van a ajustar el nombre a router-a. Ese es el nombre que le van a asignar. Entonces seleccionamos el siguiente router, sería router-b.
Ese será el router número 2. Después desplazamos la pantalla hacia la derecha, seleccionamos el nombre del equipo, damos clic sobre el nombre y declaramos router-C. Siguiente equipo, router-D, D de dedo. Entonces, router-D, ¿listo? Ahora seguimos, desplazamos la pantalla hacia la derecha, después seguiría router-E, ¿listo? Seguimos hacia la derecha, entonces router-F, router-F, después seguiría router-G, seguimos hacia la derecha, desplazamos la pantalla, después router-H, después siguiente router-I, seguimos hacia la derecha, router-J, bien, router-J, ¿listo? Seguimos, el penúltimo router sería router-K, y el último sería router-L, router-L. Estos serían todos los equipos. Vamos a minimizar la pantalla para que quepan todos los routers en la pantalla y los podemos observar en conjunto. Ahí están todos los equipos. Router-A a la izquierda es el router que se encuentra como router troncal. Después router-B, router-C, router-D, router-F. Después seguimos router-G, H, I, J, K y L. Sería el último de los routers. Listo, esa sería toda la topología completita que hemos armado en el laboratorio y que cada equipo está controlando de forma particular con su equipo de trabajo, 2 o 3 personas, y obviamente cada quien está configurando su propio router. Bien. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? De mi parte no, profesor. No, profe. Perfecto. Bien, entonces ahora, en la parte inferior de la pantalla vamos a ver, como les comentaba, el área de trabajo, la voy a marcar en color rojo. Del área de trabajo vamos a ver el área de dispositivos. Justamente aquí podemos dar clic en este icono, que es el icono de switches, y vamos a dar clic justamente ahí, y una vez que ustedes opriman o den clic en ese icono, van a alcanzar a apreciar en la parte inferior los modelos de equipos que aparecen en este simulador. Vean, en este caso estamos viendo diferentes modelos. En este caso sería un modelo 2960. El siguiente dice PT Switch. Es un switch genérico y las siglas PT o el acrónimo PT viene de Packet Tracer. Este switch no lo van a poder encontrar en el mercado. Solamente es un switch genérico que se utiliza en este simulador, pero no lo van a poder encontrar en el mercado. Después, es decir, no existe, solamente es un switch teórico. Después seguiría este switch que dice PT Empty, es un switch también genérico. Después viene este otro switch que es un 3560, un 3650, un switch de empresa, un bridge genérico, un switch 2950 de 24 puertos y un switch 2950 de 24 puertos más 2 puertos Gigabit Ethernet. Pueden seleccionar el que quieran, no importa el switch que ustedes seleccionen. Ahorita no es muy importante. Y yo voy a seleccionar en el caso de esta simulación, voy a utilizar, por ejemplo, ese router que vamos a ver aquí, que es un switch 2950, no, mejor, vamos a utilizar un switch 2960. Este es más actual y todavía se encuentra en el mercado funcionando, es decir, se puede vender a usuarios, a clientes, y lo podemos encontrar todavía activo en la página de Cisco y se le puede dar soporte y servicio, ¿no? Entonces damos clic en ese equipo y vamos a ir jalando 12 switches y los vamos a colocar debajo de cada símbolo del router, cada emblema del router. Primer switch, ahora vamos a seleccionar segundo switch, después tercer switch, cuarto, quinto, sexto, séptimo switch, octavo, noveno switch, después décimo,
undécimo y duodécimo switch. Ahí están todos los switches ya anexos y vamos a utilizar exactamente el mismo formato que hicimos con los routers, es decir, vamos a asignarle un nombre aquí directamente en la topología y vamos a dar clic en el nombre del switch, se abre el cuadro de texto y seleccionamos switch-A. Después, en este caso, sería switch-B, switch-B. Después sería switch-C, switch-C. Después, switch-D. Desplazamos la pantalla hacia la derecha. Después seguiría switch-E. Después switch-F. Switch-F. Después switch-G. Listo. Después desplazamos la topología hacia la derecha. Switch-H. Después switch-I. Después switch-J. Switch-J. Bien. Switch-J. Bien. Después switch-K. Switch-K. Y finalmente switch-L. Estos serían todos los switches. 12 switches en la pantalla de trabajo, en el área de trabajo, y cada uno se encuentra en la parte inferior del router. Entonces estamos utilizando routers modelo, en mi caso, 1841 y switches 2960. ¿Sale, vale? ¿Hasta ahí van todos bien? Sí, profe. Perfecto. Bien, continuamos. Ahora, en la misma área de trabajo, en la parte de la esquina inferior izquierda, vamos a seleccionar este simbolito. Entonces, en este símbolo, al momento de dar clic, se despliegan justamente en el área de dispositivos, en esta área que estoy marcando con este recuadro de color rojo, se van a poder presentar diferentes equipos de dispositivos que se les conoce como dispositivos finales. Entonces, si damos clic justamente ahí, observen que aparecen diferentes equipos como computadoras, laptops, servidores, teléfonos IPs, televisiones, pantallas, tablets, etc. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, computadoras como las que estamos utilizando literalmente en el laboratorio, ¿no? Entonces sería PC0, después PC1, vamos a dar clic en el símbolo de una computadora y de esa manera vamos a irlas anexando justamente debajo de cada switch, ¿no? Entonces vamos a dar clic justamente en ese símbolo que estoy marcando con una flecha de color rojo y de esa manera vamos a ir anexando cada PC debajo de cada switch. Entonces sería PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10 y PC11. Listo, ahí está, PC11. Y hacemos la misma operación. Vamos a asignar un nombre a cada PC. Sería PC-A, la primera. Después seguiría PC-B. Después seguiría PC-C, PC-D, etcétera, etcétera, para poder en este caso ir asignando los nombres a cada una, ¿no? Entonces, la actividad sería en este caso ir asignando los nombres a cada dispositivo final. PC-C, después PC-D, PC-D, PC-E, seguimos, PC-E, después PC-F. Bien, entonces ya va a punto de terminar el tiempo de sesión e ingresan al mismo link Bien, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya estamos la mayoría, ¿no? Bien, entonces continuamos. Vamos a asignar los nombres a cada una de las computadoras en el cuadro de texto que aparece debajo de cada computadora.
PC-F, después PC-G, después PC-H, después PC-I, después PC-J y finalmente PC-K y finalmente PC-L. Listo. Ya están todas las computadoras, en este caso, asignadas y se encuentran debajo de cada uno de los switches. Ahí hacemos un acomodo de cada una de las computadoras. Y recuerden que estos nombres que le estamos asignando solamente son los nombres que aparecen aquí en la topología, pero los tenemos que asignar por medio de la configuración al momento de ingresar a cada router, ¿no? En el laboratorio obviamente tenemos a cargo nuestro propio router, pero aquí tendríamos a cargo cada uno de nosotros 12 routers. Entonces vamos a enlazar el switch A con el router A y el switch A con la PCA. Ahora, en el área de trabajo, también podemos observar en la parte inferior izquierda, van a alcanzar a observar un icono en forma de un rayo, y ese rayo al momento de dar clic, despliega en el área de dispositivos, despliega también una serie de enlaces o de tipos de cables o de tipos de enlaces, sería la descripción correcta, que podemos utilizar para poder enlazar los equipos. Entonces, vean en este cuadrito de color verde los cables que podemos utilizar o los tipos de enlaces que podemos utilizar. Nosotros, acuérdense que para enlazar el router A con el switch A y el switch A con la PCA, necesitamos solamente cables rectos, ¿sale? El día de ayer, un compañero me preguntó cuándo vamos a utilizar el cable de consola, el cable totalmente cruzado. Entonces, en este caso, para poder utilizar el cable, pues el cable de consola, podemos necesitar esencialmente un convertidor. Les comparto la imagen. Necesitamos un convertidor DB9 a RJ45. Este sería el convertidor que necesitaríamos para poder, en este caso, poder utilizar el cable totalmente cruzado y de esa manera hacer un cable de consola fabricado, llamémosle hechizo, un cable de consola hechizo que es similar al cable de color azul cielo que ustedes vieron justamente en el laboratorio, con el cual nosotros configuramos del puerto serie de la computadora a el puerto de consola de nuestro router o de nuestro switch. Entonces, de esa manera, cuando yo utilizo un cable de consola, podemos hacer un cable de consola fabricado, y normalmente los cables de consola son muy aguantadores, pero a veces los cables se dañan y tenemos que fabricar cables de consola para poder nosotros configurar un equipo, y les voy a compartir la imagen del convertidor que ustedes pueden comprar. Entonces sería el conector. Se los muestro a continuación, ahorita se los comparto en la pantalla, y lo pueden comprar en Steren. Por ejemplo, digamos en este caso, la tienda donde lo vende más barato, cuesta 45 pesos y se los comparto a continuación. Sería el convertidor que pueden adquirir. ¿Lo alcanzan a ver en sus pantallas? Sí. Sí, profe. Bien, ese sería el convertidor que podrían adquirir, cuesta 45 pesos, pero si ustedes compran, digamos, cada quien un convertidor de ese tipo, ven que viene desarmado, ¿no? Así cómprenlo desarmado. Nosotros lo vamos a armar directamente en el laboratorio. Nos cuesta aproximadamente 45 pesos, pero si lo compran en mayoreo, que es 8 convertidores, baja 23 pesos el convertidor. Entonces, si lo compran, por ejemplo, 10 compañeros en la misma tienda Steren, sí se abate un poco el precio, más o menos a la mitad,
y pueden, en este caso, cooperarse para poder comprar, no sé, 10, 15 conectores o convertidores, y de esa manera no los armen, los armamos en el laboratorio para que les explique cómo se tiene que armar el convertidor. Hay algunos convertidores parecidos a este, pero este es el más adecuado, ¿no? Cómprenlo desarmado, lo armamos en el laboratorio, no nos cuesta más que 10 minutos, aproximadamente 10 a 15 minutos, lo armamos, les digo para qué sirve cada uno de los pines, y una vez que ustedes lo armen, lleven su cable totalmente cruzado, y si no, directamente lo hacemos ahí en el laboratorio. Y una vez que hagamos el cable totalmente cruzado más el convertidor, estamos generando un cable de consola fabricado, es decir, un cable de consola hecho para esta marca, Cisco. Entonces, cada cable de consola fabricado tiene que tener el número de pines y la organización de los pines de cada uno de cada una de las empresas de fabricantes de equipos. No es el mismo cable de consola que utilizamos para Cisco que para Huawei. No es lo mismo el cable de consola que utilizamos de Huawei como para otras empresas como por ejemplo Juniper. Cada empresa tiene su propia configuración de pines de cable de consola y en algunos casos coincide, pero en otros casos de plano tienen que hacerlo de acuerdo al código de colores de cada empresa. Entonces vamos a utilizar este convertidor, no los vamos a soldar para que en el caso de que nos dé tiempo y utilicemos equipos Huawei o equipos Juniper en el laboratorio, lo único que vamos a hacer es sacar los conectores o los pines y lo vamos a configurar, pero de acuerdo a otra marca. Entonces, por eso este convertidor viene abierto, viene digamos, listo para poder ser armado. Y una vez que nosotros utilicemos este convertidor con el cable totalmente cruzado para Cisco, podemos volverlo a configurar, podemos volverlo a armar, pero con otro código de colores para otra empresa como Huawei, Juniper, Extreme Networks o el que se nos presente en el momento, ¿no? Cada empresa tiene su código de colores. Entonces, en este caso podrían comprar este convertidorcito en Steren, es la tienda más, más aceptable en cuanto a su precio. Pero si ustedes van por ahí por República de El Salvador, van a la mitad de la avenida o de la calle de República de El Salvador, justamente a la mitad van a encontrar una calle que se llama Aldaco. Aldaco va a dar directamente a otra calle que se llama Echeveste, y Echeveste es paralela a República de El Salvador, y Aldaco es perpendicular. Justamente ahí en la esquina entre Aldaco y República de El Salvador está una tienda que se llama la esquina del cable. Entonces, en la esquina del cable van a encontrar cables de todo tipo, coaxial, delgado, grueso, RG58, RG59, fibra óptica, monomodo, multimodo, etcétera, cable UTP de diferentes empresas y diferentes fabricantes, conectores, convertidores, etcétera. Y ahí el convertidor, si mal no recuerdo, cuesta 19 pesos. Pero bueno, si van a República de El Salvador y les conviene hacer el viaje, por 19 pesos creo que es más factible pues comprarlo en Steren. Pero si van a comprar alguno o van a adquirir algún otro producto y de paso se acuerdan y compran el convertidor, pues adelante. Ahí está más barato todavía que en Steren, ¿no? Bien, entonces regresamos al área de trabajo. Bien, ahí se ven sus pantallas, ¿sale, vale? Bien, ahora, en el área de dispositivos vamos a seleccionar solamente cables rectos. Y en cables rectos vamos a entender como el cable que estoy marcando en color verde. Entonces vean que un cable recto se denota por una línea de color negro continua, mientras que en el caso de un cable cruzado, podemos en este caso verificar que un cable pues totalmente cruzado, se denota con una línea negra, pero en este caso sería una línea negra punteada, ¿no? Aquí lo estoy marcando en color rojo, con una flecha de color rojo. Entonces ahora vamos a utilizar cables rectos para enlazar el router A con el switch A, el switch A con la PC A. Entonces damos clic justamente, en este caso, en el icono de cables rectos, damos clic ahí y vamos a enlazar la interfaz Fast Ethernet 0 del router con cualquiera de los puertos del switch A, por ejemplo. Ven que el indicador del cursor del mouse cambia. En este caso, voy a hacerle un zoom a la pantalla para que se alcance a ver un poquito mejor.
Ahí está. Entonces, ahí se alcanza a ver un poco mejor la pantalla. Y ahora seleccionamos un cable recto. Vean que el cursor del mouse cambia de forma. Ahorita asemeja a un plug RJ45 con un pequeño pedacito de cable UTP en uno de sus extremos. Y posicionamos el cursor justamente sobre el símbolo del router. Damos clic izquierdo, aparece este menú contextual. Vean que en color negro aparece el puerto auxiliar, el puerto de consola. En color amarillo aparece la interfaz Fast Ethernet 0 diagonal 0, la interfaz Fast Ethernet 0 diagonal 1. Y en color gris aparecen las interfaces serial 0, diagonal 0, diagonal 0, y la interfaz serial 0, diagonal 1, diagonal 0. Entonces vamos a seleccionar la interfaz Fast Ethernet 0, posicionamos el cursor en esta interfaz de color amarillo. Vean que a la izquierda aparece una figura de la silueta de un conector RJ45 y está marcado su fondo y su contorno en color negro y su fondo en color amarillo. Por lo tanto, damos clic ahí. Después, mueven el cursor del mouse y vean que aparece una línea de color negro continua, y eso significa que utilizamos un cable recto. Posicionamos el extremo del cable justo sobre el símbolo de switch, presionemos el botón izquierdo, aparece el menú contextual y seleccionamos el puerto que queramos. Yo voy a seleccionar el puerto Fast Ethernet 1 y vean que ya está rematado, ya está conectado. Si alcanzan a observar en la pantalla, aparece la línea en color negro, pero aparecen dos flechitas de color rojo. Eso significa que ya hay conectividad física, pero no hay conectividad lógica, lo cual implica en este caso que para poder habilitar estas flechitas de color rojo a color verde, como aparecen los LEDs del laboratorio, de los equipos de laboratorio, entonces tenemos que ingresar al router A y después ingresar al modo no privilegiado. Ingresamos al modo privilegiado después, al modo de configuración global, a la interfaz Fast Ethernet 0 y le damos de alta con el comando no shutdown. Entonces, hagámoslo. Damos clic justamente en el icono del router A y la imagen que les voy a compartir a continuación sería la del router A. Listo. Ahí se alcanza a ver en sus pantallas. Entonces, voy a hacer un zoom en el equipo. Ahí está. Ahí se encuentra ya en un tamaño mayor. Y ahora van a dar clic justamente en esta carpeta que dice CLI. El CLI, acuérdense que es la interfaz de línea de comandos. Es decir, CLI significa en este caso Command Line Interface, es decir, la interfaz de línea de comandos. La interfaz de línea de comandos, CLI, Command Line Interface. Entonces damos clic justamente en esa carpeta y nos aparece esta imagen que ya es muy familiar para ustedes, ¿no? Entonces vean que al final nos aparece este recuadro de la interfaz de línea de comandos, donde nos indica que el router fue reinicializado y está entrando al modo de configuración de diálogo. Y al final aparece este mensaje que indica si queremos ingresar al modo de la línea o de la configuración de diálogo. El mensaje dice así: Would you like to enter the initial configuration dialog? Es decir, nos está informando si queremos ingresar al modo de diálogo. Vean que ahí hay dos opciones al final, yes o no. Entonces, para no entrar en problemas, vamos a mejor oprimir las teclas Control C. Vean que ahora aparece este mensajito que nos indica que debemos de presionar Enter para poder ingresar al equipo. Presionamos Enter y ya este modo ya es muy familiar para ustedes. ¿Cómo se llama este modo, compañeros? Privilegio. No privilegiado, profesor. No No privilegiado. privilegiado. Correcto, muy bien. Modo no privilegiado. Y para ingresar al modo privilegiado, introducimos el comando enable, ¿vale? Ahora, les voy a compartir en este caso la pantalla para que ustedes puedan ver esencialmente lo que en este caso el comando hace cuando nosotros introducimos el comando no shutdown directamente en el indicador de comandos, de la línea de comandos. Ahí pueden ver toda la pantalla. ¿Sale, vale? ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Sí, profe. Perfecto. Ahora, estamos en el modo privilegiado. Lo que hice fue introducir el comando enable.
Bien, entonces, ya que introduje el comando enable, pasé al modo privilegiado. Entonces, modo no privilegiado, lo estoy marcando en color azul, y ahora modo privilegiado. Acuérdense que el modo privilegiado, el nombre del equipo más el gatito, y el modo no privilegiado, el nombre del equipo y el símbolo de mayor que. Ahora, en el modo, no en el modo privilegiado, introducimos el comando configure terminal. Configure terminal, enter. Ahora, estamos en el modo de configuración global. El modo de configuración global lo podemos identificar con la palabra config, entre paréntesis, el nombre del equipo y el símbolo de numeral gato o hashtag, como ustedes lo conozcan. Ahora, vamos a ingresar a la interfaz Ethernet 0 y observen justamente a la izquierda de la pantalla, aquí lo voy a marcar en color rojo, en este círculo de color rojo. Entonces van a ver que las flechas de color rojo se van a encender ahora a color verde porque estamos habilitando la interfaz, en este caso la interfaz fase Ethernet 0 del router A. Entonces, listo. Entonces estamos en el modo de configuración global y aquí vamos a ingresar el comando interface espacio F0 diagonal 0. Estamos en el modo de interfaz de la interfaz fase Ethernet. El equipo que ustedes operan en el laboratorio, algunos son fase Ethernet, otros son Gigabit Ethernet y otros son Ethernet. Ya habíamos comentado, Ethernet a 10 megabits por segundo, fase Ethernet a 100 megabits por segundo y Gigabit Ethernet a 1000 megabits por segundo. Entonces, estamos en el modo de interfaz, de la interfaz fase Ethernet 0, y aquí declaramos el comando no shutdown. Y si ustedes observan al fondo de la pantalla, las flechas de color rojo van a encender a color verde. Vean, en el lado del router, vean que ya está en color verdecito, y en el lado del switch aparece un puntito de color naranja. Es decir, en este caso, la tabla de caché ARP está tratando de ser formada, no es instantánea, y después de un promedio de 60 segundos, más o menos, ese puntito de color naranja que ustedes ven en la parte de abajo del router, justamente al lado del switch, se torna a una flechita de color verde. Entonces, de esa manera ya tenemos conectividad física y conectividad lógica, por el simple hecho de que nosotros dimos de alta la interfaz de forma administrativa. Y de esa manera les brinda este mensaje que estoy marcando en color rojo, con un cuadro de color rojo, y les indica que la interfaz Fast Ethernet 0 pasó de un estado bajo a un estado alto, es decir, un estado OP. ¿Están de acuerdo? Entonces, de esta manera ya sabemos que la interfaz Fast Ethernet 0 fue habilitada de forma administrativa con el comando no shutdown. Bien, listo. Ahora, siguiente punto. Ya que dimos de alta la interfaz Fast Ethernet 0 del router A, entonces ahora no nos resta en este caso más que conectar el switch A con la PC del switch A, que es la PC A. Entonces, de esta manera, también por medio de un cable recto, vamos a seleccionar un cable recto en el área de dispositivos, seleccionamos el puerto de nuestra preferencia, yo voy a seleccionar el puerto número 2 y voy a enlazar la PC2 hacia la interfaz Fast Ethernet 0, es decir, la tarjeta de red de la PCA. Y ven, aquí ya no hay tanto problema porque vemos que del lado del switch está un puntito de color naranja y después una flechita de color verde. Esperamos un promedio de 60 segundos y se van a dar cuenta que la flechita el puntito de color naranja pasa de estado naranja a estado verde, ¿no? Unos segundos después. Eso significa que el protocolo ARP está funcionando y está descubriendo toda la información. El protocolo ARP, en este caso, lo va a exponer su compañero Garnica Becerril Ariel Alonso. A él le corresponde el protocolo ARP y también el protocolo RARP. Él es el causante de que aparezcan estos puntitos o estos LEDs de color naranja. Y acuérdense en este caso que habíamos comentado que el protocolo ARP, su acrónimo significa Address Resolution Protocol. Es un protocolo de resolución de direcciones. Es decir, este protocolo especifica que en base a una dirección IP,
puede descubrir o resolver una dirección MAC. Y el protocolo RARP, su acrónimo significa lo inverso, es decir, Reverse Address Resolution Protocol. Resolution Protocol. Es un protocolo de resolución inverso de direcciones y es todo lo contrario al protocolo ARP. Es decir, en base a una dirección MAC podemos resolver una dirección IP. Entonces, sus computadoras, sus tablets, sus laptops, sus teléfonos celulares, cualquier dispositivo que se pueda conectar en red, tiene cargado en su sistema operativo estos dos protocolos, ARP sobre todo y RARP. Si su computadora, su teléfono celular se quiere conectar con su access point, entonces de esta manera el protocolo ARP cargado en Windows o cargado en Linux inmediatamente manda un broadcast basado en la capa de enlace de datos. Es decir, ¿cuál es esa dirección? Ya habíamos comentado, la dirección de broadcast de la capa 2 es FF-FF-FF-FF-FF-FF. Acuérdense que estamos hablando de 12 dígitos en formato hexadecimal. Si convertimos esta dirección en formato hexadecimal a binario, estaríamos hablando de 48 bits. Pero esta dirección tiene una particularidad, que toda la dirección en cada uno de sus octetos o en cada uno de sus niveles, si lo transformamos de hexadecimal a binario, son puros unos. Y cuando tenemos puros unos, esto se le llama broadcast. Broadcast, pero este es un broadcast de la capa de enlace de datos. Broadcast de la capa de enlace de datos. De la capa de enlace de datos. Este es un broadcast de la capa 2, de la capa de enlace de datos. También lo van a encontrar como una dirección de difusión. También lo van a encontrar así, dirección de difusión, o sea, broadcast y difusión es exactamente lo mismo. Difusión en español y broadcast en inglés. Que lo comparamos contra una dirección de broadcast de la capa 3, es decir, de la capa de red, esta dirección podría ser una dirección de broadcast de la capa de red. 255.255.255.255. Esta sería, en esencia, una dirección de broadcast de la capa de red. La capa de red. Es decir, en este caso sería una dirección de difusión lógica. Una dirección de difusión lógica. Mientras que la anterior sería una dirección de difusión, pero sería una dirección de difusión física, ¿no? Física, vamos a ponerlo con mayúsculas. Física, y la de abajo sería una dirección de difusión lógica. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No, profesor, todo bien. Perfecto. Listo. Entonces, vean que en este caso, una vez que ya tenemos enlazados el router A con el switch A y el switch A con el dispositivo final, podemos enlazar el resto de los equipos. Vamos a enlazar hasta el equipo C, es decir, vamos a enlazar el router B, puerto de la interfaz fase Ethernet 0, al puerto número 1 del switch B, y después del puerto número 2 del switch B hacia la tarjeta de red de la computadora B. Los dejamos que se resuelva ARP, no es necesario que habilitemos la interfaz Ethernet, fase Ethernet 0 del router B. Vamos a seguir enlazando el router C, de su interfaz fase Ethernet 0 al switch C, puerto número 1. Después del puerto número 2 del switch C hacia la tarjeta de red de la computadora C. Listo, ahí están estos tres equipos ya enlazados. Bien, vean también que en el caso del switch B y del switch C, vean que en su extremo aparecen estos puntitos de color naranja. Ya en el switch B ya marca una flechita de color amarillo, verde, mientras que en el switch C todavía está un puntito de color verde, de color naranja. Esperamos unos segundos y ese puntito de color naranja debe de desaparecer hasta que se torne a una flechita de color verde. Eso significa que ya hay conectividad lógica también. Vean, ya cambió y ahora ya tenemos conectividad total entre el switch B y la PC B, el switch C y la PC C. De esta manera ya tenemos conectividad entre todos los equipos y solamente bastaría dar de alta la interfaz fase Ethernet 0 de B
y la interfaz fase tener 0 de C. Ahora, les dejo de tarea que ustedes hagan esta topología y conectan el router D con el switch D con la PCD y todos los demás equipos. Ahora, lo importante es esto. Voy a hacer un zoom a la pantalla y ahora vamos a enlazar el router A con el router B, el router B con el router C. Entonces, en la parte de menúes, por ejemplo, en este caso vamos a ver este menú, el menú y la barra de iconos de iconos de formato. Pueden ver este icono que nos permite insertar texto dentro de nuestra topología. Vamos a dar clic justamente en ese icono y ahora, una vez que ustedes den clic, presionen el botón izquierdo del mouse en su pantalla y pueden insertar texto. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle S0, serial 0. Ahí está. Esta es la interfaz serial 0. Vamos a dar clic otra vez. Introducimos S1, después otra vez S0, después S1, damos clic otra vez S0 y damos clic otra vez, sería S1. Y vamos acomodando cada una de las interfaces en el lugar justo, ¿no? S0 del router sería en este caso el router A. Y una vez que ustedes seleccionen la serial 0 y den clic en la etiqueta, la van a ubicar directamente al lado derecho del router A. La S1 del router B, lo que estoy haciendo en este caso es dar clic en este icono que aparece aquí en la barra de formato y de esta manera, al momento de dar clic, posiciono el cursor del mouse sobre cada una de las etiquetas y eso me permite moverlas directamente en el sitio donde yo quiero. Entonces, S0, S1 del router B hacia el router C, S0 del router C hacia S1 del router D. Perfecto. Esa sería la distribución que tenemos en el laboratorio. Pero acuérdense también, en este caso, voy a dar clic en el icono para introducir texto. La S0 del router A es, en este caso, el DCE. Después, la S0 del router B es el DCE y la S0 del router C también es un DCE. Acomodamos las etiquetas y vean en este caso, la S0 del router A será nuestro DCE, la S0 del router B será nuestro DCE y la S0 del router C sería nuestro DCE. Listo. Esas serían las etiquetas que vamos a utilizar. Ahora, acuérdense que las interfaces que estamos utilizando nosotros para enlazar el router A con el router B serán interfaces seriales. Y obviamente son interfaces síncronas. Por lo tanto, cuando yo posiciono el cursor de mi mouse, justamente en este símbolo, vean que es una línea sesgada, así como la dibujé en el pizarrón, y vean que es de color rojo, y vean que está sesgada justamente en el centro, y en la esquina inferior derecha de este icono aparece un pequeño simbolito en forma de reloj. Eso significa que para poder enlazar el router A con el router B, vamos a dar clic justamente en ese icono y una vez que seleccionemos el icono, desplazamos nuestro cursor directamente hacia el router A. Presionamos el botón izquierdo del mouse y vean que surge el menú contextual y vamos a seleccionar la interfaz serial 0. Una vez que seleccionemos la interfaz, damos clic izquierdo sobre la interfaz, desplazamos el cursor, aparece la línea, seleccionamos el router B y ahí hasta llegar al router B, posicionamos el cursor del mouse justo sobre el router D, presionamos el botón izquierdo, aparece nuestro menú contextual y seleccionamos la interfaz serial 1. Listo. Ya están enlazados a través de esta interfaz serial 0, serial 1, con este enlace síncrono entre el router A y el router B. Hacemos la misma operación entre el router D y el router C. Listo. Desplazamos, seleccionamos el menú y de esa manera damos clic en la interfaz serial 1 del router B, del router C, C de casa. Ahora, podemos hacer combinaciones, es decir, en este caso, de la S0 de A con la S0 de B, de la S0 de D con la S0 de C,
o la S1 de A con la S1 de B, es decir, no importan las seriales que ustedes conecten, no necesariamente tiene que ser S0 con S1 o S1 con S0, pueden ser las combinaciones que ustedes quieran. Ustedes como administradores del equipo van a decidir cuál va a ser la forma en la que van a interconectar los dispositivos y qué interfaces van a utilizar. Yo aquí estoy seleccionando la interfaz fase TENET 0, pero ustedes pueden haber utilizado la interfaz fase TENET 1 y no hay ningún cambio. Ustedes deciden qué interfaz y es indistinto la interfaz que ustedes seleccionen para poder llevar a cabo la topología. Bien. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? No importa cualquier switch que manejemos, ¿verdad? Exacto, no importa, ahorita no importa, pero más adelante vamos a utilizar un switch en específico, dependiendo del modelo y dependiendo de la marca, ¿no? Ahorita estamos utilizando Sí, es que el simulador Packet Tracer, pero después vamos a utilizar otro tipo de simuladores. sí, es que, bueno, para hacer la conexión de los routers me salió S2 y S3. Sí, O sea, sí, exacto. no pasa nada, ¿verdad? Exacto. No pasa nada y ya dependerá las Ok. interfaces, el modelo de router que hayas seleccionado. ¿Vale? Ok, gracias. Bien, entonces, ¿alguna duda más? Bien, ahora, ¿qué les parece si en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, el segmento 1.0.0.0 con máscara de 8 para el primer segmento? En este caso, estamos hablando del primer segmento que hay entre el router A con el switch A. Por lo tanto, este sería el segmento número 1. ¿Sí? Ahí está. Vean, ahí se asigna una dirección IP. Y el segmento número 2 sería entre el router A y el router B. Vamos a asignar un segmento, por ejemplo, la dirección 2.0.0.0 con máscara de 8 para el segmento número 2, por ejemplo, entre el router A y el router B. Ahí está. Después el segmento 3.0, perdón, 0.0.0.0, directamente con una máscara de 8 para el segmento número 3. Vamos colocando, en este caso, los segmentos en cada una de sus posiciones. Segmento número 4, entre el router B, B de bueno y C de casa, sería el segmento número 4.0.0.0 con máscara de 8. Y en este caso, el segmento número 5, entre el router C, el switch C y la PCC. Entonces, declaramos el segmento número 5, 5.0.0.0 con máscara de 8. Ahí está. Entonces, su tarea consiste, en este caso, completar la topología, asignar las direcciones de todos los demás segmentos. Falta el segmento entre el router C y el router D, el segmento entre el router D y el switch D, así como su computadora, la PCD, el segmento D con el equipo E, el segmento del router E con el switch E y su computadora PCE, etcétera. Entre todos los segmentos hay que enlazarlos, asignar una dirección de red de clase A. Yo estoy asignando en forma secuencial para no complicarme la situación. En este caso, en una simulación, digamos, a través del simulador. Entonces, la dirección 1.0.0.0 con máscara de 8 para el segmento número 1, para el segmento número 2 la 2, para el segmento número 3 la 3, y así sucesivamente, para que ustedes puedan asignar direcciones y no se vayan a complicar la existencia. Pero tengan en cuenta que la dirección 10.0.0.0 es una dirección de clase A, sí, pero está dentro del rango privado. Entonces, la máscara por default es una diagonal 8. Afortunadamente, no tenemos tanto problema como en el caso de direcciones de red de clase B, públicas y privadas. Ni tampoco como en el caso de direcciones de clase C, que son públicas y privadas. Para clase A, recuerden, en este caso no se les vaya a olvidar, para clase A voy a hacerle un zoom. Ahí está. Perfecto, ahí está. Perfecto. Entonces, para clase A, el rango del rango privado, acuérdense que oscila de la 000 hasta la 126, pero su máscara es de 8 siempre y cuando sea pública. Y afortunadamente para el rango privado también su máscara es de 8 para el rango privado. Entonces, para el rango privado,
la máscara por default sería de 8. Este sería para clase A. Bien, para el caso de direcciones de clase A, privada. Perfecto. Ahora, para el caso de clase D, recuerden en este caso, clase B, clase B, para el rango público, la máscara es de 16, siempre y cuando sea pública la dirección. Pero si es, en este caso, privada, entonces la máscara sería de 12. Entonces sería clase D, pero en este caso sería una máscara de 12, diagonal 12, si es una dirección privada. Ahí está. Perfecto. Ahora, clase C. Para el caso de clase C, dentro del rango público, clase C, ¿listo? El rango, la máscara por default sería una diagonal 24, siempre y cuando sea una dirección pública, ¿listo? Y si fuera privada, la máscara por default sería, en este caso, de 16, ¿no? En este caso, si fuera privada. Entonces sería clase C sería una diagonal 16, si fuera, en este caso, privada. Listo, ahí está. Esas serían las únicas diferencias. ¿Dónde encuentran esta información? Acuérdense que lo habíamos mencionado. Para encontrar esta información, deberán de leer el RFC 1918. 1918. Entonces, en un momento subo esta aplicación, les voy a subir esta aplicación que se llama Config Maker. Se llama Config Maker. Config Maker es un generador de configuraciones, no es un simulador. Config Maker es un generador de configuraciones en donde por medios gráficos podemos generar una red y también configurarla. Es más fácil hacerla con un generador de configuraciones que hacerla manualmente en un equipo o a través de un simulador. Config Maker tenemos una versión de prueba, la vamos a ver, y más adelante vamos a ver la versión extendida. Entonces, Config Maker es una herramienta muy poderosa y también la podemos utilizar para diferentes marcas. Entonces, por medios gráficos podemos generar las configuraciones, pero es una forma más amena de poder configurar un equipo por medios gráficos que hacerla por medio de una línea de comandos. Pero, ¿cuál es la ventaja de hacerlo por medio de una línea de comandos? En el caso de una línea de comandos, utilizar Hyperterminal o PuTTY es más factible, ocupa menos recursos de una computadora que con un generador de configuraciones como Config Maker. Entonces, Config Maker nos da la facilidad de hacerlo por medios gráficos. Pero ¿cuál es la desventaja? Cada vez que ustedes utilizan Config Maker, entonces, sin querer queriendo, están saturando o cargando de procesamiento a su computadora y sí es más fácil hacerlo con Config Maker, pero la limitante es que ustedes saturan a su computadora de procesamiento. Mientras que cuando ustedes lo hacen de forma manual, es más propenso a errores, es más tedioso hacerlo por comando, pero no cargan a su computadora de procesamiento, o sea, su computadora prácticamente pasa desapercibida de la aplicación, en este caso Hyperterminal, o PuTTY, o cualquier otra que ustedes utilicen, y de esa manera esas aplicaciones las vamos a utilizar prácticamente todas, ¿no? Entonces, en la cuenta de Dropbox les voy a subir Config Maker, porfis, lo descargan en sus memorias USB para que me echen la mano el próximo viernes. Es decir, hablamos con la jefa de carrera, la profesora Itzala Rabadán, y ella nos comenta, en este caso, que el edificio ha sido, en este caso, verificado el día de hoy. Hicieron pruebas de temperatura, hicieron pruebas de presión, hicieron pruebas de oscilación, entre otras más. El día de mañana van a volver a hacer las mismas pruebas para ver si el edificio soporta el tren de trabajo que ha venido desarrollando hasta la fecha y si es factible, entonces liberarán el
de las pruebas que se hagan en el edificio, para liberar el edificio si está en condiciones de seguir operando o no. En la mañana estuvieron personal del Patronato de Obras del Instituto Politécnico Nacional, que es el encargado de verificar el estatus de cada edificio de todo el instituto. También estuvo el jefe de servicios generales o mantenimiento, pues, mejor conocido como mantenimiento, de la ESIME, el ingeniero Eduardo Silva Doray. Y también estuvo el jefe de la Oficina de Protección Civil, el ingeniero Carlos Acuña. También estuvieron acompañados por el director, el doctor Mauro Enciso, y entre todo el equipo de trabajo se tomó la decisión de que dependiendo de las condiciones y las pruebas que se le hagan al edificio, si es factible y es seguro seguirlo utilizando, se dará la liberación del edificio el día de mañana por la noche, cuando se haga la última prueba. Y el viernes ya tendríamos acceso al edificio. Entonces, si es así, entonces el próximo viernes nos veríamos a la misma hora de la clase y obviamente no se les vaya a olvidar traer la topología ya completita, es decir, hagan este ejercicio en sus simuladores, completen el enlace de todos los equipos, asignen direcciones de red de clase A con sus máscaras, descarguen Config Maker en sus memorias USB para que el próximo viernes a la hora de la clase de 7 a 8:30 nos aventemos esta simulación directamente en los equipos y les voy a indicar cómo pasar la configuración de Packet Tracer al router que les corresponda. Y ya no tienen que volver a hacer la configuración. Simple y sencillamente la hacen en Packet Tracer y le pasamos la configuración del equipo y obviamente tiene que funcionar rápidamente directamente en el equipo físico. Entonces ustedes van a hacer la configuración aquí, se sientan en el equipo el próximo viernes que les corresponda y le pasamos la configuración a través del puerto de consola desde Packet Tracer hacia el router. Y verán que es más fácil hacerlo así, nada más que pues a veces es un poco tedioso, pero es más factible y más rápido hacerlo por medios gráficos, pero muchas de las veces no encontramos en un simulador el router de la marca que compramos o el modelo que adquirimos. Esa es otra dificultad de hacerlo por medios gráficos. Pero hay que tomar en cuenta que tiene ciertas ventajas hacerlo de forma gráfica, también tiene ciertas desventajas, pero lo más factible es hacerlo de forma manual, es decir, utilizando la línea de comandos. Perfecto. Adelante, David. Te escuchamos. Perdón. ¿Cómo puedo establecer la conexión entre el router A y el router B? Sí, entonces te comparto la información, comparto la pantalla, ¿no? Gracias. Listo. ¿Lo alcanzas a ver? No, sigo con la última imagen que compartió. Perfecto. Entonces te lo voy a compartir de nueva cuenta. Ahí vemos la topología. ¿Sí alcanza a ver la topología? Ajá, la topología sí. Perfecto, bien. Ahora, le voy a hacer un zoom y vamos a enlazar el router C con el router D, ¿no? Para no tocar al router A y al router B. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, alcanzas a ver la parte inferior de la pantalla en donde tú puedes ver, por ejemplo, en este caso, este simbolito que voy a marcar con una flecha de color rojo. ¿La alcanzas a ver? Sí, perdón, creo que pregunté mal. Más bien es que en mi simulador me salen triángulos rojos. Sí, perfecto. Ve aquí, en este caso, que te salen esos triángulos de color rojo, porque todavía no hemos habilitado de forma administrativa la interfaz serial 0 y la interfaz serial 1. Cuando tú apliques el comando no shutdown en la interfaz S0 del equipo A y el comando no shutdown en la interfaz S1 del equipo B, hasta ese momento estos simbolitos van a desaparecer. Por ejemplo, mira, voy a remover en este caso las etiquetas DSE y S0. Te aparece justamente este simbolito, este triangulito de color rojo que voy a marcar con un recuadro de color verde. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, profe. Perfecto. Ahora, voy a remover la etiqueta del router B, en este caso la S1, y también te sale un triangulito de color rojo, ¿no? Entonces, en ambos casos, la S0 de A y la S1 de B, aparecen dos triangulitos en cada uno de los extremos. ¿Los alcanzas a apreciar?
Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿cómo los habilitamos? Ya habíamos comentado. Por ejemplo, vamos a dar clic en el símbolo del router A y te aparece justo esta imagen en la pantalla que es la interfaz de línea de comandos de el router A. Oprimimos Enter, entramos al modo no privilegiado y ahora introducimos el comando Enable. Después pasamos al modo de configuración global. Ingresamos a la interfaz serial 0 del router A, es decir, interface S0 diagonal 0 diagonal 0 y declaramos el comando no shutdown. Enter. Listo. Pero ve aquí el mensaje que nos despliega la interfaz de línea de comandos. Dice que la interfaz, a pesar de que tú la diste de alta con el comando no shutdown, no cambia de estado. De down a up, no cambia. Porque tienes que dar de alta también la interfaz serial 1, pero del router B. Entonces ahora damos clic en el símbolo del router B y te aparece esta imagen. Listo. Ahí se ve la imagen. Entonces ahora vas a dar clic en la carpeta que dice CLI, pero recuerda que estamos en el router B. Aquí está. Das clic en esa carpetita y una vez que das clic en esa carpetita, te aparece la interfaz de línea de comandos, pero del router B. Entonces te aparece este mensaje, ya lo habíamos comentado. Vamos a oprimir Control C. ¿Listo? Entras al modo no privilegiado del router B, introduces Enable, pasas al modo de configuración global. Te voy a compartir la pantalla de mi computadora completita para que la alcances a ver. Y si ves al fondo, se alcanzan a apreciar los routers. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Los routers aparecen con esos dos triangulitos de color rojo. Pero ¿te acuerdas que dimos de alta la interfaz serial 0 del router A? Y no pasó nada. Pero ahora estamos en el router B y vamos a asignar en este caso el ingreso a la interfaz S0 diagonal 1 diagonal 0 del router B. Y la vamos a dar de alta con el comando no shutdown. Y ve los triangulitos de color verde ya se encendieron. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, es decir, que para que des de alta la interfaz serial 0 de A y la interfaz serial 1 de B, hasta en tanto tú las des de alta de forma administrativa, el estatus del color de los triángulos que aparecían en color rojo cambia ahora a color verde. Es decir, ya tenemos conectividad física y ya tenemos conectividad lógica. Y ve aquí también en la pantalla del router B, aparece que la interfaz ya cambió a estado OP, es decir, estado alto. Ya podemos habilitar las interfaces y cambia el color del estatus de los LEDs. ¿Estás de acuerdo? Sí, muchas gracias, profe. Sí, y esa sería la forma en la que nosotros enlazamos los equipos. Entonces ahora, de tarea porfis, para que no nos atrasemos mucho el próximo viernes, terminen la topología porfis, conecten los 12 routers, enlácenlos y asignen direcciones IPs de clase A, todas de clase A. Yo aquí lo que hice fue utilizar direcciones de clase A y estoy asignando en este caso el segmento 1 con la dirección 1.0.0.0 con máscara de 8, el segmento número 2 con la dirección 2.0.0.0 con máscara de 8, el segmento número 3 con la dirección 3.0.0.0 con máscara de 8, el segmento número 4 con la dirección 4.0.0.0 con máscara de 8, y así. Si ustedes quieren seguir esta secuencia, adelante, no hay problema. Pero si quieren asignar direcciones de forma aleatoria, también no hay problema. Pueden utilizar solamente, ojo, solamente direcciones de red de clase A, nada más. No las mezclen con clase B. Vamos a hacer otro ejercicio con puras direcciones de clase B, otro ejercicio con puras direcciones de clase C, y después vamos a hacer combinaciones. Pero para el próximo viernes terminen la topología, por favor, y después les asignan direcciones de red de clase A, nada más. ¿Cómo van a salvar, en este caso, el ejercicio? Vean en la parte superior de la pantalla, se las voy a compartir, en este caso, en la parte de la pantalla, un menú que dice File. Vamos a dar clic en ese menú, voy a ajustar la ventanita, y van a ver el menú File, en la esquina superior izquierda. Ahí está marcado con un recuadro de color rojo. Bien, dan clic justamente en ese menú, aparece el menú del menú File, el menú contextual, seleccionan el submenú Save As, y aquí directamente ustedes pueden seleccionar la carpeta
con el cual ustedes pueden salvar el archivo. Si yo selecciono, por ejemplo, la carpeta documentos, por ejemplo, entonces vean en el cuadro que dice, en la ventana que dice nombre, voy a seleccionar, por ejemplo, el nombre que le voy a asignar a mi topología y podemos poner ejercicio de trabajo, por ejemplo. Ejercicio de trabajo número 1. Listo. Eso es todo. Dan clic en guardar y una vez que se guarda, el archivo que ustedes utilizaron o que ustedes, por ejemplo, descargaron, se guarda en esa carpeta y en la carpeta que ustedes seleccionen se encuentra ese archivo. Y si ustedes seleccionan, por ejemplo, el archivo, se los voy a mostrar a continuación. Ahí está. Entonces, compartir. Si ustedes observan, aquí está el archivo, ¿no? El archivo que yo salvé se llama ejercicio número 1 y se almacena con la extensión PKT, es decir, punto PKT. PKT. Esa es la extensión de Packet Tracer. Y obviamente van a poder ver aquí, en este caso, el archivo que yo guardé, ejercicio de trabajo número 1, y si ustedes ven los detalles del archivo, tiene la extensión .pkt de Tito. Y después, si ustedes cierran la aplicación y ya tienen el archivo salvado en sus memorias o en la carpeta que ustedes designaron, basta y sobra, en este caso, ir a la carpeta, seleccionar el archivo, presionar el botón izquierdo del mouse y se abre solito el archivo como ustedes lo trabajaron. Entonces, así guardan su trabajo y no se pierde nada. Por lo tanto, terminen la topología, por favor, que empezamos ahorita, la completan, completita, para el próximo viernes, la ejecutamos en las computadoras y cada quien se va a hacer cargo de su router, le pasamos la configuración al router y la topología tiene que funcionar lo más rápido posible. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas, compañeros? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Perfecto. Bien, entonces, por cualquier detalle los mantengo informados de la decisión que se tome por parte de las autoridades de la ECIME. Creo que todo irá bien. Tal vez nos veríamos el próximo viernes en el laboratorio. Si nos dicen que nos tengamos que salir del laboratorio 3, porque justamente en ese laboratorio está el amortiguador sísmico entre la sección A y la sección B del edificio Z, Z2 y Z3, y si nos dicen que nos tenemos que salir de ese laboratorio, bueno, nos veríamos en el laboratorio 5, que está 2 laboratorios adelante del laboratorio 3. Laboratorio 5, ya lo conocen, ya han entrado a él. Ahí nos veríamos para continuar con esta práctica, ¿no? Esas computadoras que están en el laboratorio 5 ya están más completas, tienen más software cargado sobre este ámbito de las redes y podemos hacerlo más práctico ahí, ¿no? ¿Sale, vale? Bueno, sin más preámbulo, pues nos vemos el siguiente viernes en el laboratorio. Los mantengo informados y para cualquier duda, comentario a través de WhatsApp, estoy atento para que en el caso de que se les presente alguna duda con respecto al simulador, me la hagan saber a través de WhatsApp y de inmediato les respondo, ¿no? ¿Sale, vale? Pues bueno, no me resta más que desearles feliz noche, que descansen, nos vemos el día de viernes y estamos en comunicación. ¿Sale, vale, compañeros? Sí, profesor, igualmente. No, gracias, profe. Perfecto. Buenas noches. Cuídense mucho, igualmente, hasta luego, estamos en contacto y nos vemos la próxima sesión. Bye, se cuidan mucho, feliz noche. Bye. Bye.